La Primera Guerra Mundial, originalmente llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico global centrado en Europa. No era un continente en paz, sino un inmenso salón lleno de pólvora donde todos los invitados llevaban una antorcha encendida. Nuestra historia comienza con los reyes del mundo, Gran Bretaña, Francia y una joven y agresiva Alemania. Todos estaban sentados a la mesa del imperialismo. Se miraban de reojo mientras se repartían el mapa de África y Asia como si fuera un pastel. Alemania, que había llegado tarde al reparto, golpeaba la mesa exigiendo una porción más grande. ¿Qué hacen? Yo también quiero mi imperio, decía. Ese hambre de tierras creó un ambiente de sospecha donde nadie confiaba en el vecino. Mientras los reyes peleaban por tierras lejanas, en las calles de Europa latía el nacionalismo, un orgullo ferviente que rozaba el odio. En Francia los niños crecían mirando hacia el este, soñando con recuperar las tierras que Alemania les había quitado años atrás. En los Balcanes el ambiente era aún más tenso. Pequeños pueblos soñaban con liberarse del gigante imperio austrohúngaro para formar su propia nación. Hermanos y hermanas, nuestra tierra clama por libertad. Bajo esta bandera, tiranos contra la unidad. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, viajó a Sarajevo. No sabía que en las sombras lo esperaba un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, vinculado a un grupo terrorista llamado La Mano Negra. Con una pistola y un sueño de libertad para su pueblo, disparó a quemarropa al líder. Aquella acción fue la excusa perfecta. Austria-Hungría, con sed de justicia, tenía intenciones de aplastar a la pequeña Serbia. En ese momento, los engranajes de las alianzas empezaron a girar. Rusia, que se consideraba la protectora de los pueblos eslavos, no se quedó de brazos cruzados y movilizó a su gigantesco ejército para apoyar a los serbios, encendiendo las alarmas en toda Europa. Al ver el movimiento ruso, Alemania entró en escena para respaldar a sus aliados austriacos. Bajo una presión inmensa y el miedo a ser rodeada, Alemania no solo le declaró la guerra a Rusia, sino que también atacó a Francia, sabiendo que los franceses eran los aliados inseparables de los rusos. El conflicto ya no era una disputa regional, sino una llamarada que cruzaba el continente de este a oeste en cuestión de días. El punto sin retorno llegó con una decisión desesperada de los generales alemanes. Para derrotar a Francia rápidamente, sus tropas cruzaron la frontera de Bélgica, un país pequeño que solo quería mantenerse al margen. Esta violación de la neutralidad belga fue la gota que colmó el vaso para el Reino Unido. Los británicos, que habían prometido proteger a Bélgica, le enviaron un ultimátum a Alemania. Y al no recibir respuesta, entraron formalmente en la contienda. Inicialmente Italia se había unido a Austria, Hungría y Alemania buscando protección y expandir su territorio, aunque su relación con Austro-Hungría era bastante tensa por disputas de tierras. Para ese entonces se habían conformado las alianzas principales, la Entente contra los imperios centrales. Japón le declara la guerra a Alemania queriendo poseer sus importantes puertos valiosos en China y varias islas en el Pacífico. Alemania busca aliados, regaló 2 barcos de guerra modernos, el Goeben y el Breslau, a los otomanos pero con tripulación mayoritariamente alemana, navegaron hacia el Mar Negro dando un ataque sorpresa a los puertos rusos, dándose así una declaración de guerra. Italia rompe su alianza y cambia de bando declarando la guerra a Austria-Hungría buscando recuperar territorios alpinos. Bulgaria se une a las potencias centrales en la contienda para invadir Serbia. Alemania le declara la guerra a Portugal, debido a la cooperación portuguesa con los británicos. Rumanía se une a los aliados, declarando la guerra a Austria-Hungría. Posteriormente Estados Unidos le declara la guerra a Alemania tras el hundimiento de barcos civiles por submarinos alemanes y por el famoso telegrama Zimmermann. Los imperios centrales estaban en graves aprietos. Tras una larga contienda donde Alemania intentaría cortar suministros de los ingleses, el bloqueo naval británico logró impedir que llegara comida, provocando que miles de civiles murieran de hambre. Posterior al bloqueo de sus puertos, Alemania lanzó un ataque masivo, que sería su última ofensiva, para intentar ganar la guerra antes de que llegaran todos los estadounidenses.
Gastaron todas sus reservas de hombres y municiones, pero los aliados resistieron. Este fracaso hizo que el ejército alemán ya no tenía fuerzas para defenderse. Y aunque Estados Unidos entró tarde, 1917, su impacto fue brutal. Mientras los soldados europeos estaban físicamente agotados y psicológicamente destrozados tras 4 años de trincheras, llegaron millones de soldados estadounidenses frescos, bien alimentados y con recursos industriales casi infinitos. Esto rompió el equilibrio de fuerzas. El pueblo alemán ya no podía más. Los rastros de sangre quedaron en el pasado. La guerra terminó con un armisticio, un cese al fuego el 11 de noviembre de 1918, para que meses después se firmara el Tratado de Versalles, que impuso condiciones durísimas a Alemania, redibujó el mapa de Europa y sembró, lamentablemente, las semillas del resentimiento para la siguiente guerra.